Buenas tardes. Por favor, apaguen los móviles. Memorial de la Desolación 2 es la referencia, lógicamente, a un Memorial de Desolación 1 que tienen en América sin nombre publicado y que en todo caso era una primera entrada a un concepto memorial del dolor, dice Raúl, memorial de la desolación, planteaba yo, como concepto que de alguna forma puede asumir un sentido de la reflexión que Raúl Zurita nos propone, sobre todo en el libro Zurita, que, como voy a hacer y he hecho ya desde algún trabajo, recomiendo como posiblemente uno de los libros que para mí marcan la posibilidad de la poesía en el siglo XXI. Es decir, que para mí marcan una nueva poesía en el siglo XXI. Zurita, obra en progreso, es otro título que anticipaba lo que para mí significa ese libro de 2011. Zurita, obra en progreso, era un conjunto de libros, Cuadernos de guerra, Las ciudades de agua, Sueños de Kurosawa, y está publicado en Concepción de Chile en un volumen que coordinaba la profesora Carmen Alemán y que fue una primera entrada a ese mundo para mí difícil, para mí es evidente, muy atractivo, que significa la poesía de Raúl Zurita. Voy a intentar seguir sobre el concepto de desolación y voy a intentar seguir sobre un concepto que en todo caso definía de alguna forma como el desarrollo de la creación de un lenguaje que entre reiteraciones que son insistencias voluntarias, entre fragmentos que recomponen una sensación de totalidad, entre sensaciones individuales que asumen valor colectivo, entre historia personal que es en parte general, entre naturalezas heladas que se recomponen por la palabra, entre desquiciamiento y lucidez, significa una realidad contemporánea que quizá, como muy pocas obras poéticas, asuma el siglo XXI y el recuerdo del anterior como un espacio y tiempo inevitable de desolación del que quizás ya solo nos puede salvar la palabra. Ni la palabra nos va a salvar, pero en fin, ese es otro tema. A fin de cuentas, entonces, Memorial de la Desolación 2 es continuar una reflexión. Si un día concluyo, y espero concluir un libro sobre Raúl Zurita, es la palabra Memorial de la Desolación, a mí al menos me gusta, a él no sé todavía, pero a mí al menos me parece que refleja espacios de su mundo, será por supuesto parte del título. El primer epígrafe se llama Entre historia y sueño, una navegación final. En marzo de este año voy a empezar con... A mí siempre he dicho que lo que me hubiera gustado hubiera sido enseñar ciudades, ser guía turístico, y bueno, pues no he podido serlo. Soy un profesor que intenta recorrer lugares, ya que no puede ser guía turístico. En marzo de este año, ya hace menos de 2 meses, pude estar unos días previos a un congreso en Brindisi, en Italia. Brindisi está allá a la mitad del tacón de la bota que forma el mapa de Italia. Recomiendo el lugar, no porque la ciudad sea bella, pero en todo caso para mí eran días de descanso tras un viaje americano, y Brindisi era centro de interés por muchas razones. A mí me gustan sobre todo las ciudades marítimas, me gustan los puertos, narradas en los que una huella cultural nos pone ante la historia esencial de nosotros mismos. En Brindisi murió el año 19 a.C. el poeta Virgilio. Un recorrido urbano nos lleva a lo largo de un paseo sorprendido a la escalinata Virgilio,
al lado de un mar que contempló el poeta mientras moría. Según la leyenda, en la casa que estaba allí mismo, al lado de dos columnas que forman también, esto es una hipótesis, el final de la Vía Appia. Hoy solo queda una columna y el trozo de la segunda, con la vecina ciudad de Lecce, que era donde yo iba al Congreso. Hay una polémica que dura desde el 600, o sea, que dura desde el siglo XVII, sobre la propiedad de la columna, que ahora está en Lecce, debajo de San Lorenzo, que es el patrón de Lecce, y entonces los de Lecce dicen que esta columna que marcaba el final de la Vía Appia es suya desde el XVII, y que los de Brindisi tampoco se pueden enfadar tanto. Como ya he dicho, estaba allí y voy a contar una historia. A mí me gusta contar historias ahora mismo. El día 18 de marzo, desde un hotel discreto y marítimo, comencé a releer una novela empezada y no entendida en la juventud. Hermann Broch y la muerte de Virgilio. Se me antojó allá por los años 20 un ejercicio de escritura difícil, no por los años 20, perdón, se me antojó a una novela escrita en los años 20 y que es en todo caso un ejercicio de escritura difícil de comprender, a pesar de momentos de gran claridad descriptiva. Azules, leo un fragmento del comienzo de la novela. Azules como acero y ligeras, movidas por un viento suave y apenas perceptible, las ondas del mar Adriático habían corrido al encuentro de la escuadra imperial, mientras ésta se dirigía hacia el puerto de Brindisi, dejando a la izquierda las chatas colinas de la costa de Calabria que se acercaban poco a poco. En ese momento, en ese paraje, la soledad del mar llena de sol y, sin embargo, tan cargada de mortales presagios. Virgilio nos aparece en este relato, que es un relato de 600 páginas, muy pocas horas en la vida y la muerte del poeta, acostado en una de las 7 naves que forman la comitiva del emperador Augusto, precisamente, claro, en la nave del propio emperador Augusto, con el que viene de Grecia. Vive luego Virgilio la aglomeración del puerto, en la que son recibidos por una multitud que impide que avance su litera de moribundo, pendiente él siempre de un cofre cuya manija aprieta con fuerza, con firmeza, entre el cansancio, la fiebre y la tos, el cofre de cuero que contiene aquel manuscrito inacabado que él quiso destruir, que él quiso que se destruyera, del poema que se llama La Eneida. Evocaba este momento que recordaba los días previos de lectura ya de la novela, y una mañana de aquellos días, con un sol mediano de marzo, acogido por una sombra hospitalaria del puerto, leía un texto que se cruzaba. Voy a decir que por casualidad, aunque los textos nunca se cruzan, como sabemos, por casualidad. Los textos se cruzan porque quieren hacerlo, porque están dispuestos para llamar nuestra atención, provocar nuestra lectura y para sugerirnos cosas. En el recuerdo es el cielo y el mar. Se dice en el comienzo de un escrito que se llama La Resurrección Revisitada, en la que se cuenta una experiencia acaecida en la Punta de Lobos chilena de alguien que tiene 5 años, una experiencia vivida con su hermana cuando observaban un mar que se fundía con la luz y el aire y era, por tanto, como una hermosa lámina que se curva, el cielo para ellos. Y nos dice el autor de ese texto, en esa mezcla sin horizonte se alcanzaban a ver unos barcos que parecían alejarse suspendidos en el aire. Sigo leyendo al autor, que como todos ustedes han descubierto ya, no puede ser otro que Raúl Zurita, quien a partir de ese recuerdo afirma que todas las evocaciones de la infancia tienen una textura incierta, pero que muchos años más tarde,
me pareció casi como algo físico volver a sentir esa trascendencia. Fue leyendo La muerte de Virgilio de Hermann Broch. Era la misma luz crepitante, el mismo mar y cielo, la misma imagen de los barcos suspendidos. En esa obra se narran las últimas horas del poeta de la Eneida, quien en sus momentos finales ve una infinidad de naves que se alejan flotando sobre el aire. Poco a poco las barcas se desvanecen, cerrando así, con esa visión del esplendor, de lo inefable y de la muerte, uno de los libros que realmente cuentan en nuestro tiempo. Esta mañana Raúl, humildemente, en una entrevista me ha dicho que en esa frase la corregirá alguna vez y dirá uno de los libros que para mí cuentan en este tiempo, es decir, en nuestro tiempo. No hará la afirmación absoluta rotunda sobre la novela La muerte de Virgilio de Hermann Broch. Releí al atardecer, entre tantos momentos posibles de la novela, a Hermann Broch, en el atardecer que estoy contando, en la recta final y reflexiva del Virgilio que está antes, justo en el momento antes de estar más allá del lenguaje. Dice así el texto: más allá del lenguaje es la metáfora final de la muerte. Nos ponemos más allá del lenguaje cuando nos morimos. Y las aguas por las que se deslizaba el esquife estaban pobladas por toda clase de embarcaciones, flota tras flota, tan numerosos que el infinito mar debió ensancharse en una segunda infinidad para ofrecerles a todos el espacio necesario, tan inmensamente que ya casi no había límites entre el agua y el aire, y las naves parecían flotar en la luz misma, tan inmensamente. Todas con la misma velocidad, pasaban volando como si todas carecieran de peso, como ni siquiera debieran tocar en absoluto el agua, como si pudiera cernirse sobre ellas. He releído luego necesariamente Zurita, libro que desde hace algún tiempo he dicho que estoy dedicado a él. Leí el poema Amado Padre, que entiendo en contraseña personal reiterada en el libro, reiterada tantas veces, como ese diálogo con un padre muerto en su niñez, cuando Raúl era niño, cuando tenía creo que 2 años. Al viaje por todos los países nos vamos, mismo para el norte rumbo. Muchas luces son los barcos voladores que él había visto en el cielo y son como las estrellas que dejó, más grandes, pero iguales en el brillo por la noche. Estamos ante la misma imagen de los barcos voladores, ahora veremos cómo interpretarla, además. Podremos luego jugar incluso a interpretaciones. En la serie de Zurita, El país de hielo, en su número 12, utiliza imágenes similares, iguales que quillas de barcos interminables aguzadas, millones de imágenes envían el cielo perplejo de la noche. Se congeló América, parecía sancionar la noche perpleja de los témpanos, solidificada final, hendiendo su quilla en el escarchado cielo del Pacífico. Llegan estas imágenes hasta la hambrienta noche, que es un poema de sexo e intenso desamor, el que los enamorados entran por el nuevo desfiladero del mar. El nuevo desfiladero del mar es otra imagen recurrente en Raúl, el desfiladero del mar, las aguas levantadas permitiendo el paso, que remite a Moisés guiando al pueblo elegido, como todos podemos encontrarnos. Y nos dice en esta conjunción de barcos voladores, de agua levantada, subiremos la hora muerta de sus cuerpos y el océano del nuevo cielo sudamericano se abrirá recibiéndonos, nos gritaban los muros del mar en un sueño donde millares de barcos avanzaban surcando la noche y los paisajes muertos ondeaban atados a sus mástiles. También hay muchas series donde Raúl Zurita recupera la imagen. Hay una serie que comentábamos esta mañana que son ruinas de los propios poemas.
se abre con un poema que ahora se llama Restos. En la prueba inicial se llamaba Rotas Carcasas. Ya he contado que yo he tenido un lío de paginación entre la primera prueba de Zurita y el libro que finalmente me llegó, que es el que se ha editado y el que aparece en estos momentos. Hay cambios del primer Zurita al último Zurita. Y entonces, minutos antes del alba, viste las ruinas de tus poemas, y eran oxidadas planchas de fierro, barridas por la resaca, inmensos hangares desguazados, ahora marcados con tiza, carcasas, hermosas cubiertas de barcos rompiéndose entre los murallones de olas del mar. Un recuerdo infantil con el que hemos comenzado, seguramente de barcos que al estar en la línea del horizonte parece que vuelan, una lectura posterior de un texto contemporáneo que plantea la misma imagen de los barcos voladores en la perspectiva novelesca y poemática del poeta Virgilio en su muerte, y asociaciones de imágenes que nos llevan por otros derroteros vivenciales y poéticos por los que seguiremos luego. A mí me gustaría dialogar. Esta mañana he tenido una larga hora y media de diálogo grabado con Raúl Zurita sobre la novela que he señalado. Ya le he preguntado sobre esta novela como ratificación de la imagen infantil, como una novela de pronto nos ratifica una imagen infantil, cómo nos hace encontrarnos con esa imagen que hemos vivido. Hablar sobre el lenguaje de Broch, conversar sobre los poemas de Broch en el interior del texto narrativo, sobre la reflexión que Hermann Broch realizó sobre el lenguaje, sobre los recuerdos de la infancia, la madre, el padre. Me imagino que en el momento de la muerte de Virgilio y de cualquier muerte se recuerda entre tantas cosas la madre, el padre, que van tejiendo materias comunes que nadie, y sobre esto quiero insistir, puede leer en el apartado de influencias literarias, sino en perspectivas vivenciales que construyen materia literaria vinculada. Yo no hablo casi nunca, no hago crítica hidráulica, como se dijo, como broma, ¿verdad? No hablo de fuentes literarias, por supuesto. Sobre las de Zurita, en muchos casos, sus fuentes principales son bastante explícitas, desde los juegos que estableció con los títulos o desde escritos posteriores en donde ha fijado una tradición artística y literaria mediante la que se puede uno reposicionar. Dante, por ejemplo, es un nombre que nos va a aparecer siempre, y la comedia. Sobre Broch, aquí que lo he situado y esta mañana le preguntaba también, como en otra dirección sobre la pintura de Francis Bacon, sobre el cual metí la pata estrepitosamente lanzando un juego sobre imágenes de Zurita, y Zurita, claro, me habló y me dijo en un correo, me dijo, no, lo que pasa es que yo, la pintura de Broch, me encuentro con ella en Italia, perdón, de Bacon, se me va, es que bueno, la verdad es que la directora del centro tuvo la mala fortuna de poner estas sesiones a las 4:30 de la tarde, y entonces resulta que a las 4:30 de la tarde es ese momento en donde uno generalmente está haciendo otra cosa, la siesta. Bien, la pintura de Bacon, tuve un error, bueno, pues sí, hay un texto de Raúl Zurita que recomiendo desde ya, porque está en la red como tantos textos de Raúl Zurita, que se llama Francis Bacon, entre la cruz y la nada. Y yo creo que esta mañana le decía también a Raúl, le decía, claro, sobre el tema de las influencias literarias, yo siempre tengo aquella solución que el gran Jorge Luis Borges planteó precisamente en un trabajo sobre Kafka, la única influencia reconocida e importante, por lo que diré ahora, por lo que me ha contestado Raúl, es aquel trabajo sobre Kafka donde Borges plantea una cosa que es canónica y esencial. Cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado como ha de modificar el futuro. Me decía que Piglia, el argentino, decía siempre, lo malo es que Borges siempre entre sus precursores eligió gente menor para que así se notase más. Bueno, es una broma.
Sobre la escena que comento de los barcos voladores, vuelve a insistir Zurita en ese trabajo que he dicho antes. Perdimos la infancia y perdimos con ella la infancia del mundo, que era más que nada un relato entusiasmado. Está bien, pero de todas las escenas de esa infancia me correspondió volver a ver las últimas horas de Virgilio, que muriendo en el puerto de Brindisi mira un grupo de barcas que se alejan flotando sobre el aire. En mi recuerdo es primero el crepitar de las naves bajo la luz y luego esa sensación de una trascendencia que lo arrasa todo, de una eternidad casi insoportable, donde nosotros somos apenas los intérpretes de un diálogo que nos sobrepasa infinitamente y que podría ser llamado el diálogo general de todas las cosas entre sí, o mejor, el diálogo de Dios consigo mismo. La poesía son las esquirlas que nos llegan de ese diálogo. Diálogo del universo como origen de la poesía, o diálogo de Dios consigo mismo. La poesía también es la reconstrucción de la realidad. Fantasías alegóricas o construcciones metafóricas son los materiales que se van ampliando en la escritura de Raúl Zurita, siempre hacia una vertiente de realidad inevitable. Digo siempre que la poesía de Zurita acaba en sus delirios y sus fantasmagorías frente a la realidad. Hay una realidad también en Zurita y en tantos momentos anteriores: los barcos que no vuelan. Los barcos que no vuelan son parte de su remembranza de la propia realidad. Su poesía es histórica, como ya hemos dicho, como ya ha quedado claro, y por eso mismo su poesía tiene ese fondo real en su construcción. Zurita es un libro que, como ya ayer decíamos, nutre la experiencia, está construido, está creado entre los días que se desarrollan entre el 10 y el 11 de septiembre de 1973 como experiencia. La fecha de creación es a partir del 2006 de ese libro. Allí se densifica otra imaginación marítima, y a esa imaginación marítima, que es muy abundante en Zurita, quiero referirme. Recuerda entonces la bodega del carguero y el pedazo de cielo que dejaba ver la cuadrada escotilla abierta en el techo. Son los días que empiezan el 12 de septiembre de 1973, con el poeta detenido y torturado, junto a centenares de personas, en la bodega de un carguero, el Maipo, en el puerto del Paraíso. En Zurita, donde el recuerdo de esta experiencia ha resultado a veces abrumador, no hay espacio para un canto épico de lo vivido. De todo aquello realmente se produjo El País de Hielo, una serie del libro precedida por la afirmación, dice Zurita, de que el desamor congeló entonces el Pacífico. La extraña glaciación mantiene aún bocas que gritan bajo aquellos témpanos. Entre tantos espacios de desamor está la experiencia en la historia que ha sido narrada en otros momentos del libro mediante variados recursos. Desmantelados barcos en la bahía, en muelles que parecen flotar en la sangrante aurora, y en medio de los mismos escombros siguen los torturados, sigue un mar congelado o desierto, sigue el Maipo, el carguero en el que el poeta fue torturado, sigue el Leu, el carguero gemelo. Todos estos cargueros están ya sepultados bajo los témpanos. O la visión entre corroídos barcos de la negra silueta del carguero Maipo recostado en el rojo amanecer. Mientras las últimas flotas se hunden y somos la mirada muerta que las va siguiendo en su hundimiento. En un episodio complejo imaginativamente en el libro Zurita, que se llama Flotas en la bruma, cada flota se llama como el número de la página del libro, con lo cual ningún editor se podrá esquivar en el futuro, porque si no, no tendría sentido. El océano Pacífico se eleva en el cielo mientras los escribas maldicen. El poeta maldice a los escribas, y del país de los escribas
maldice también del país, mientras las rompientes destellan en las alturas. El Océano Pacífico es llamado a elevarse desde el otro lado de las montañas por el Océano Atlántico, que también se eleva. Las playas se abren en el cielo tapadas de nubes. Valparaíso asciende y ascienden ensenadas del suelo y flotan islas como las blancas caras en un sueño, hasta que nuestros muchachos se alejan cielo adentro en un sueño en el que se cruzan imágenes militares y se cruza también memoria de la represión. Las esquirlas que llegan del sueño de Dios, la poesía se rompe ante la realidad. Como dos niños que vieron barcas surcando el cielo allá en Punta de Lobos hacia 1955, como aquel Virgilio muriente que Hermann Broch describió mirando barcos celestes, como aquel joven torturado en las bodegas de un buque en 1973, la naturaleza también se eleva en un país de hielo. Es finalmente el Apocalipsis de San Juan el que hace que un poeta lleve hasta allí, hasta el Apocalipsis de San Juan, a sus precursores. El Apocalipsis es ahora la concepción que modifica nuestro pasado, como es la concepción que ha de modificar el futuro. Y esta idea, insisto, que es para mí insistente. Estamos ante las imágenes últimas del país de hielo que había abandonado, del país de hielo. Son imágenes que en todo caso no me han acompañado porque se me ha olvidado pasar el ratón de darle para que pasara. Segundo planteamiento, si me aguantan todavía un poquito. Mi Dios es no. Me he tenido que plantear si el Dios de Zurita, cuyo diálogo, el diálogo de Dios consigo mismo es posiblemente el origen de la poesía, recordar, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, recordar el origen de la Biblia, ese Dios que es esa omnipresencia poética repleta de variaciones, si es un Dios que puede consolar en la desolación, si es un Dios que puede, por ejemplo, resolver la congoja en algún tipo de alivio. Yo creo que es evidente, no hace falta cualquiera que se acerque a Zurita o a INRI o a Paraíso o Anteparaíso, perdón, o a Purgatorio, es evidente la referencia religiosa entre judaísmo y cristianismo que su obra contiene. Es evidente la multiplicidad de referencias religiosas, quiero decir, de citas incontables en las que Dios, al que se puede escribir con humo, como ayer comentaba la profesora Carmen Alemán sobre el cielo de Nueva York, aparece en una obra que, como ya he dicho, se inició con Purgatorio. Es una obra que además está repleta de referencias judeocristianas. INRI, de 2003, sería una de ellas, y aparecen centenares de referencias a Dios en el resto de la obra, continuas. Es, por tanto, para mí, Dios, un recurso estilístico y normativo, una singular recurrencia de alguien que es ateo y que, sin embargo, tiene como contenido poético un Dios multiforme e imprescindible. Dice una vez Raúl Zurita, un periodista, si sacas la figura de Dios de la lengua castellana, te queda un cráter más grande que el Océano Pacífico, porque el castellano es la lengua de la Contrarreforma. Allí hay otra apreciación. Estas son declaraciones a Javier García en La Nación de Chile del 2011. La creación de un paisaje mental, su proyección de ese paisaje mental a un paisaje real, con la palabra Dios como centro en este caso, tuvo aquella muy narrada performance, acción de arte, prefirió siempre plantear Zurita, en el cielo de Nueva York, que es la que estamos viendo y que ayer ya vimos. Era junio de 1962 y el poeta, ayudado por chorros de humo de avionetas, escribió mediante letras de 9 kilómetros. Hoy me ha contado quién financió aquella aventura y luego se lo voy a preguntar, que os lo cuente a vosotros porque es muy curioso. Letras de 9 kilómetros, el mensaje definitivo llamado La vida nueva.
Mi Dios es hambre, mi Dios es nieve, mi Dios es no, mi Dios es desengaño, mi Dios es carroña, mi Dios es paraíso, mi Dios es pampa, mi Dios es chicano, mi Dios es cáncer, mi Dios es vacío, mi Dios es herida, mi Dios es gueto, mi Dios es dolor, mi Dios es mi amor de Dios. Lo escribió alguien que, como ya he dicho antes, utilizando una rigurosa apreciación suya sobre el pintor Francis Bacon, muy posterior, entre la cruz y la nada, elige también la nada, elige también la reflexión desde la nada, elige interrogar al universo en nombre de la nada. Y sin embargo, alguien que es capaz de crear un mensaje trascendente en un universo sin trascendencia. Creo que el mundo de Raúl Zurita asume un significado esencial en ese Dios que es sobre todo vacío, y hambre, y no, y desengaño, carroña, chicano, cárcel, herida, gueto, dolor, aunque ese Dios también es nieve, paraíso y pampa. Prevalece la conceptualización negativa de ese Dios en ese universo en el que finalmente es mi amor de Dios. Tras peripecias varias a lo largo de la obra, en su último libro, Raúl Zurita retoma aquellos versos de la vida nueva en Zurita, en el libro Zurita, pero no lo hace como ruinas de poemas. Ejemplos de poesía anterior que ya son ruinas, como hemos visto en este lugar. Esta mañana recuerdo que me decía que realmente siente su Zurita como una vuelta a purgatorio, como una vuelta al primer libro absoluto. Pero sin embargo, en Zurita aparecen lo que llama ruinas de poemas. Sin embargo, estos versos aparecen como work in progress, como poesía en desarrollo, que es uno de los conceptos que ha utilizado Zurita en los últimos años para ir creando determinadas evoluciones de su obra. Hay una sección en Zurita que se llama Verás cielo sin fuga en la parte final del libro. Está abierta además por 3 extraños recuerdos personales, entre el sueño y la realidad. Hay una fantasmagoría infantil de una escuela en la que todos sangran, está rodeado de muertos y espectros, aparece la ciudad de Dresde bombardeada en la Guerra Mundial, sueños comunes de millones de personas con Eros imposible y fragmentos de la historia chilena entremezclada, unificadas las imágenes por el título reiterado de Su roto cielo. Y lo que descubrimos es, en definitiva, un lenguaje de pesadillas. No es un lenguaje ya de sueños, es un lenguaje de pesadillas. Luego se reproducen en el libro las imágenes de la escritura sobre el cielo de Nueva York, tras abrir una subsección que se llama como uno de los versos, Mi Dios es no, en el que tras un poema en inglés y traducido que es casi un juego infantil, al que titula con un no reiterado, despliega los versos de la vida nueva por orden, siendo inicialmente cada 3 versos de los que tenemos aquí el título de un nuevo poema. Mi Dios es hambre, mi Dios es nieve, mi Dios es no, abre, por ejemplo, un espacio en el que miles de edificios en ruinas están llenos de letreros con se vende y están rodeando además las puertas del Edén. Autobuses, viajeros orientales, dice amarillos, que disparan sus cámaras hacia las playas, aeropuertos, islas flotantes o ciudades suspendidas en el aire. Un mundo aéreo con referencia al horror, en el que aparecen de pronto 2 ciudades que son clave también en la reflexión y en el lenguaje del horror de Raúl Zurita, Hiroshima y Nagasaki. 2 ciudades que quedaron impresas en el cielo, para concluir al final este poema con que Adán y Eva hacen autostop, juveniles y burlones, en la vieja carretera para alejarse precisamente de aquel escenario. En 16 líneas breves, fragmentarias, poéticas, ha conseguido otra vez que el anteparaíso sea otra vez el lugar cotidiano al que no podremos entrar, del que seguramente terminaremos alejándonos con Adán y Eva, quizá también de la historia.
La vislumbre del paraíso, como le planteaba ayer, es uno de los conceptos que se ha jugado al intentar interpretar la poesía de Raúl Zurita. Siguen los títulos formados por cada 3 versos de La vida nueva, con juegos en los que el poeta dice llamarse Ismael y dialoga con la naturaleza. Esta mañana hablábamos también del judaísmo, hebraísmo laico en Raúl Zurita. Con témpanos, dialoga con témpanos, con un Jehová que afirma que arderán los hielos si su pueblo se olvida de él, mientras témpanos en llamas se están izando de nuevo en el amanecer. En el siguiente poema, un juego visual de la película Los 10 mandamientos contiene resonancias históricas con torturados que son ahora extras cinematográficos que esperan que Charlton Heston les abra las aguas. Los títulos Mi Dios es vacío, Mi Dios es herida, Mi Dios es gueto, abren conmociones naturales ocurridas hace millones de años, cuando los misiles, dice, cruzaron el cielo. Hay una atemporalidad esencial en el juego de Raúl Zurita. En el último de esta primera serie, nuevos desiertos tendidos sobre el mar sustituyen las arrasadas ciudades, urbes que se llamaron Ciudad Neruda, Ciudad Mistral o Ciudad Poesía de Chile. Siguen fotografías en el libro, a página entera, de la escritura en el cielo. Mi Dios es nieve, mi Dios es herida, dice 3 páginas, para abrirnos a partir de aquí, y por eso insistía en la idea de obra en progreso, una nueva serie cuyos títulos, cada 3, van desarrollando luego un poema. Es decir, estamos ante una recreación de aquel poema. Y forman un poema, aquí escrito solamente sobre el papel, que dice: mi Dios no llega, mi Dios no viene, mi Dios no vuelve, mi Dios no estuvo, mi Dios no quiso, mi Dios no dijo, mi Dios no llora, mi Dios no sangra, mi Dios no siente, mi Dios no ama, mi Dios no amanece, mi Dios no ve, mi Dios no mira, mi Dios no oye, mi Dios no ve. Bueno, es evidente la palabra esencial junto a Dios que aparece, no hace falta que recurramos al comentario de texto. Cierra esta serie otra escritura celeste neoyorquina. Estamos hablando de la construcción del libro Zurita. Me gustaría habérmelo traído, pero yo tengo la edición chilena sobre todo, luego lo veremos, pero podríamos verlo, pero la edición chilena sobre todo, querido Raúl, es un ladrillo que puede servir, como dijiste, de arma defensiva, porque es un libro voluminoso. Bien. Cierra la escritura celeste neoyorquina, la que decía es no, precisamente la imagen de mi Dios es no en la escritura celeste neoyorquina. Y efectivamente este Dios, el negativo, el Dios de la pasividad, de la inmovilidad, de la ausencia, de la falta de sufrimiento, de la insensibilidad, va a abrir a partir de aquí poemas en desarrollo que crean un nuevo sentido en el libro, que amplían el espacio, que todavía afirmaba alguna posibilidad de trascendencia en el poema de 1982. El Dios ausente está, en primer lugar, entrelazado a la historia más próxima de Raúl Zurita, la del golpe de Estado de 1973 y sus campos principales de exterminio, el Estadio Nacional de Santiago o el estadio de Punta Ancha o varios estadios que sirvieron como campos de exterminio. Los estadios ahora están empapados, chorreantes de agua, y esto es lo que emerge como primera imagen. Mientras jóvenes prisioneros, hoy me ha dado la clave y luego le pediré que nos la cuente, corean una canción actual de un grupo de rock llamado Los Prisioneros con un estribillo pegadizo. ¿Por qué no se van del país? El amanecer hace que el mar cubra el estadio, lo cubren roqueríos y el vacío infinito del mar. Se oye la música de Los Prisioneros, de nuevo, es un grupo real y luego nos puede dar una interpretación de lo que significó para ellos la presencia de grupos así en la época de la dictadura. Y es el Dios, dice el poema, y es el Dios que nos regresa, el Dios que no viene, el Dios que no vuelve, soplándonos como sopla el alba muerta, como sopla el amor muerto, como sopla la mañana muerta,
como sopla la mañana muerta, frente a los despojos todavía azules de la noche. Siguen los títulos con los versos referidos al Dios que no estuvo, no quiso, no dijo. Siguen los estadios chilenos emergiendo de las aguas en las playas, con pantallas inmensas, partidos de fútbol y personas con los brazos en alto, corriendo entre filas de soldados. Sigue una durísima referencia literaria y personal sobre el novelista Roberto Bolaño y su escritura de Estrella distante, de la que no voy a ocupar ahora. Para concluir con Cuerpos que caen, con una rota boca, que es una referencia personal de su detención en 1973, para terminar con las graderías rebalsadas de prisioneros alzándoles sus brazos a las olas. Estamos viendo imágenes reales de todo aquello. Y de pronto los poemas que siguen cambian de escenario bajo los títulos de un Dios insensible. Se repite en el poema una fecha, 6/8/45, donde Dios al principio es My God is a little boy, my God is a fat man. Esta imagen son contraseñas precisas de una fecha que es la del 6 de agosto de 1945, cuando bombarderos escribieron en el cielo, dice Zurita, aquellos nombres que son como se bautizó con siniestro humor 2 bombas, la de Hiroshima y Nagasaki. El Dios que no ama, no amanece, no ve, reaparece para narrar la desaparición de las borradas ciudades en un decurso de imágenes reiteradas de filas de prisioneros, etcétera, etcétera. Insisto que en estos momentos prefiero dejar la versión para dar mi conclusión de esta parte. Mi conclusión tenía imágenes duras que responden a imágenes de los poemas de Zurita. Son imágenes, evidentemente, estas. Mi Dios también es no.